Muy bien, y entramos en comunicación con Carlos Caro Coria. Él es abogado penalista. Buenas noches y bienvenido a Canal N. Gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal, Melissa? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, primero quisiera preguntarle si lo que ha señalado el presidente Martín Vizcarra en su carta, que ese conflicto, supuesto conflicto de competencias, afecta su derecho, en este caso, a la defensa o no. No necesariamente. A ver, desde el punto de vista del fondo, lo que está pidiendo el presidente Vizcarra es que exista una sola investigación y no dos, lo que es correcto. Se viola el debido proceso cuando hay dos investigaciones por lo mismo. Hay una garantía en el derecho procesal penal que prohíbe que una persona pueda ser investigada dos veces por lo mismo. Entonces, en la carta el presidente lo que hace es advertirle a la Fiscalía de que esto está ocurriendo. Sin Así sea en embargo, paralelo, hay acá, no una después de la otra, sino así sea en paralelo, esto sí afecta su derecho a la defensa. claro, la ley establece el principio de ne bis in idem procesal que prohíbe las persecuciones múltiples. Sin embargo, en su comunicación yo veo dos pequeños problemas. Por un lado, ¿Cuáles? está planteando la solicitud a la fiscal de la Nación. La Ajá. fiscal de la Nación es incompetente en este caso. ¿Por qué es Acá no se está incompetente? investigando al presidente. Es incompetente porque tanto el fiscal Chirre como el fiscal Juárez son fiscales de primera instancia. Funcionalmente no dependen de la fiscal de la Nación, de modo que cualquier diligencia tiene que ser resuelta en primera instancia por ellos, en segunda instancia por su fiscal superior y en última instancia, si los fiscales superiores no estuvieran de acuerdo, por un fiscal supremo, que sería el doctor Pablo Sánchez o la doctora Bexaber Revilla. Pero la fiscal de la Nación, tratándose de juicios o procesos contra ciudadanos, y en este caso el señor Vizcarra está investigado como un ciudadano más, no tiene el antejuicio, no tiene inmunidad presidencial, la instancia que deba resolver sus casos no corresponden a la Fiscalía de la Nación. Pero fue ella Ese es, la que digamos, un primer decidió, problema que hay acá. pero justamente fue ella, me refiero a la fiscal de la Nación, la que decide en un momento no iniciar investigación contra el presidente Martín Vizcarra y decide esperar, correcto, hasta el 28 de julio, 29 de julio en todo caso, del 2021 para hacer esto. Ha, digamos, dejado en stand-by el tema de la investigación debido a que no se le puede acusar, ya que es el presidente de la República. Claro, ese precedente lo dictó la fiscal de la Nación en el caso Richard Cisneros, porque Correcto, se trata de un delito de función cometido durante el periodo presidencial, en este año 2020, para ser más específico. correcto. Pero en el caso de Ixa y Obraínsa, estamos hablando de hechos del año 2013, donde el señor Vizcarra no era presidente de la República, era un presidente regional, un ciudadano más porque no tiene una Inmunidad. protección adicional, ¿no? Ahora, el detalle acá es que independientemente de que la fiscal de la Nación debe intervenir o no, que es una cuestión ya de fondo, el tema central también pasa por el hecho de que el presidente manda esta comunicación usando los símbolos y signos oficiales de la presidencia de la República, lo que a mi juicio es un error, porque el presidente acá, como reitero, no está investigado en su condición de presidente de la República. Él está investigado como Martín Vizcarra Cornejo, como un ciudadano más, de modo que debería abstenerse a futuro de utilizar la simbología de la presidencia de la República porque no corresponde al cargo lo que se está investigando. Correcto. ¿Y cuáles serían los delitos por los que se le podría investigar, incluso acusar? De momento, el presidente, tanto ante el fiscal Chirre como ante el fiscal Juárez, está investigado básicamente por los delitos de cohecho, corrupción, coima, como se le quiera llamar, y por otro lado también se le está investigando el delito de organización criminal. Son los delitos que acá se le están imputando, además del delito de colusión desleal, que implica defraudar al Estado en el marco de la contratación pública, en la medida que estos pagos ilegales corresponderían a proyectos de infraestructura de la región Moquegua. Correcto. ¿Y las penas por estos tres delitos van de cuánto hasta cuánto? En el caso del cohecho, la pena es 8 años, en el caso de la colusión desleal puede llegar a 15, y en el caso de asociación ilícita para delinquir, puede llegar también a 15 años con las agravantes correspondientes, ¿no? Un caso de estos en la práctica, si hubiera una acusación, los fiscales suelen pedir rangos que van entre los 15 y los 20 años. Eso es lo que se suele pedir en ese tipo de casos.
Correcto. Y para impedir, por ejemplo, que el presidente, de hallarlo culpable, para impedir que él salga, se puede pedir inmediatamente, ni bien acabe su mandato, impedimento de salida del país. Sin duda alguna, ¿no? La Fiscalía, una vez que concluya el periodo presidencial, porque pese a que se le está investigando en esta etapa, de momento no pueden haber cautelares en su contra por ser el presidente. A partir de julio del año 2021, la Fiscalía puede pedir, por ejemplo, un impedimento de salida del país o incluso, ¿no? Viendo, digamos, la trayectoria de la Fiscalía en estos casos, la dureza con la que a veces puede actuar, si considera que hay algún riesgo, peligro procesal, podría pedir medidas más graves como una detención preventiva o, por ejemplo, una detención preliminar. Eso es algo que ya forma parte de las estrategias que pueda tener la Fiscalía. Recordemos que el señor Kuczynski, el señor Humala, el señor García, el señor Toledo, todos han tenido prisión preliminar o prisión preventiva en los últimos años. Correcto. Ahora, ¿es conveniente para el derecho de defensa del presidente Martín Vizcarra no asistir mañana a la citación del fiscal Germán Juárez? ¿Lo complica? ¿Lo Desde mi complicaría? punto de vista, no, no. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que él debería ya de iniciar una defensa de fondo. Esta primera comunicación es un tema solo de forma, definir quién es el fiscal que la va a investigar, pero evidentemente del giro gramatical de su carta se lee, ¿no? Primero definan quién es el fiscal que me va Para a yo investigar y ya responder. luego yo veré qué hago, ¿no? No se Ujú. está comprometiendo tampoco a declarar. Ahora, él como imputado tiene también derecho a guardar silencio, ¿no? Así que tampoco puede ser obligado a declarar y ahí hay que ver cuál va a ser la estrategia de defensa que va a seguir el presidente. Correcto. Entonces no lo complicaría necesariamente el no asistir. No porque es parte de su derecho de defensa pedir estas, digamos, acumulaciones, no ante la fiscal de la Nación, como ya mencioné, pero es parte de su derecho, y segundo, tiene derecho incluso a guardar silencio de ser el caso. ¿Quién tendría que tomar la decisión entonces de qué fiscalía debería llevar el caso? ¿Si Lavajato o corrupción, anticorrupción? ¿Si En Chirre principio o tendría si que haber Juárez? una solicitud de acumulación ante Chirre y ante el señor Juárez. Ujú. Si ellos no están de acuerdo o no quieren, deberían pedirse esto ante los fiscales superiores, ¿no? El doctor Rafael Vela o el fiscal superior anticorrupción. Y si ambos tampoco están de acuerdo, se tiene que ir a la siguiente instancia, que ya sería la Fiscalía Suprema, donde hay dos fiscales supremos en el país que podrían intervenir, el doctor Pablo Sánchez o la doctora Betsabe Revilla. Y cualquiera de los dos, uno de ellos tomar Cualquiera la de los decisión dos, final. porque claro, según la competencia, a veces por el mes o por el número de expediente que asume competencia uno de estos fiscales. Correcto. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, ha dicho que podrían vacar al presidente de la República yéndonos al Congreso por delitos, por lo que no está de acuerdo con el proceder del Congreso de la República. Bueno, y por delitos al presuntamente recibir sobornos, estamos hablando de los 2.300.000 que han declarado, en este caso, o han revelado aspirantes a colaboradores eficaces. Evidentemente, cuando estamos ante hechos graves como los que son objeto de esta denuncia, o denuncias, dado que estamos hablando no de uno, de dos, sino de hasta cinco colaboradores eficaces, ahora se habla incluso de un sexto colaborador, veamos si eso es cierto, lo que va a pasar es que estamos ante situaciones que según los propios precedentes del Congreso podrían dar lugar a una vacancia. Recordemos que el señor Kuczynski ante el segundo pedido de vacancia renuncia, Renuncia, porque exacto. presuntamente habrían existido hechos de corrupción para favorecerlo y para que él se mantenga en el poder en la primera moción de vacancia de fines del año 2017. Ujú. Ahí están los famosos Mamani videos. Lo Correcto. que quiero decir es que al final del día, conforme al Congreso y conforme a la práctica presidencial, una situación de corrupción que mancha al presidente ya ha dado lugar, ahí está el caso Kuczynski, a una renuncia presidencial. Entonces podríamos decir en cierto modo de que no es descabellado que el Congreso promueva una moción de vacancia en esta segunda ocasión contra el señor Vizcarra, Ujú. y no sería descabellado que, producto del debate, si no hay convicción, y como el Congreso suele tomar decisiones rápidas, hay veces en caliente, hay veces imprevisibles, todo pueda pasar el día que esto se debata, que va a ser el 9
en El noviembre. próximo lunes, correcto. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, también ha advertido que ellos podrían presentar una medida cautelar o una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional si continúa este proceso de vacancia. ¿Eso podría parar este proceso iniciado desde el Congreso? De hecho, ya existe una demanda, ya Claro. hay una demanda de fondo donde se está discutiendo cuáles son los alcances de la famosa incapacidad moral permanente que define la Constitución para una vacancia, pero por otro lado, el tema de la cautelar ya no ha prosperado en la primera ocasión y si se planteara una segunda cautelar, el presidente puede hacerlo, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría lo puede plantear. Tengo yo mis dudas sobre la posibilidad de que esta sea admitida en la medida que ya estamos hablando acá de hechos de corrupción. Ya no estamos hablando acá de un caso, digamos, más colateral, o mucho más pequeño, mucho más reducido. Como lo fue No el caso estamos Swing. hablando acá de corrupción regional y tengo mis dudas en torno a si los magistrados del Tribunal Constitucional van a querer comprometerse frenando una vacancia en esas condiciones. Correcto, correcto. ¿Y qué pasaría entonces con la primera medida cautelar? Esa medida cautelar que tiene relación con el caso Swing, ¿sí podría parar, digamos, lo que viene sucediendo con esta segunda moción de vacancia presidencial? Ahora, la primera Ya se cautelar en el admitió. caso Richard Cisneros, claro, fue rechazada. Fue rechazada. Lo que hay es el proceso de fondo, el proceso competencial que está Exacto. caminando. Eso. Dentro de ese mismo proceso podría plantearse una segunda cautelar. Teóricamente eso podría suceder, no hay ningún impedimento para que eso pase, ante una nueva amenaza, digamos, a los derechos del presidente, a la imagen de la presidencia. Podría plantearse una segunda cautelar, pero como cuestión de fondo, tengo dudas de que el tribunal la quiera admitir o la pueda declarar fundada. Correcto. Muy bien. A ver, bueno, le pregunto en todo caso, usted como abogado, abogado penalista, si tuviera que ejercer justamente el derecho de defensa del presidente, ¿cuál sería más o menos su estrategia? ¿Por dónde lo llevaría si es que considera que tiene defensa el presidente Martín Vizcarra? Desde mi punto de vista, el presidente debiera de insistir, si tuviera que defenderlo, en el tema de que las cuestiones penales se tienen que definir en la Fiscalía y las cuestiones políticas en el Congreso, y que el Congreso no puede adelantarse a decir que hay delito acá si es que todavía estamos en una etapa de investigación preliminar, ¿no? Ese ha sido el discurso que ha manejado el señor Vizcarra en el caso Cisneros, y con ese discurso salió triunfante hace un par de meses con la primera moción de vacancia. Acá si él alega lo mismo, podría tener éxito en la medida que todos sabemos que los votos, digamos, no estén, digamos, muy definidos, y teniendo en cuenta sobre todo que estamos frente a un proceso electoral y no sé cuánto rédito le trae el Congreso en este momento vacar al presidente para que asuma funciones el presidente del Congreso, con todos los cuestionamientos que han habido detrás de estos procesos rápidos en los últimos meses. Muy bien, muchísimas gracias al abogado penalista Carlos Caro por absolver nuestras dudas y vamos a ver entonces cómo procede esto. El día central va a ser el próximo lunes en que el presidente puede decidir asistir, ejercer su defensa o solamente el abogado o ambos. Y ese día también se discutirá esta vacancia y finalmente se votará. Muchas gracias nuevamente al doctor Caro. Nosotros